¿Sabías que los derechos humanos son principios fundamentales que aspiran a proteger a todas las personas, sin importar su origen? Estos derechos, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a la educación, entre otros, son esenciales para promover la dignidad y la justicia. Conocer estos derechos es el primer paso para asegurar su respeto y aplicación en todo el mundo. En este video te invitamos a explorar algunos de los aspectos más importantes de los derechos humanos a través de 12 preguntas y respuestas. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son principios universales que reconocen la dignidad inherente a todos los seres humanos y garantizan la libertad y la igualdad en dignidad y derechos. Son inalienables y aplicables a todas las personas, sin discriminación alguna. Estos derechos incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad de opinión y expresión, a la educación y al trabajo, así como el derecho a vivir libre de discriminación y tortura. ¿Cómo surgieron los derechos humanos? Los derechos humanos como concepto moderno surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial y los horrores del Holocausto, lo que llevó a la comunidad internacional a buscar un mecanismo que promoviera la protección de ciertos derechos básicos para todos los individuos. Esto culminó en la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración estableció por primera vez en forma escrita los derechos fundamentales y las libertades que deben protegerse a nivel mundial. ¿Cuáles son los tipos de derechos humanos? Los derechos humanos generalmente se clasifican en 3 generaciones. La primera generación incluye derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. La segunda generación consiste en derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, la salud y el trabajo. La tercera generación abarca derechos colectivos o de solidaridad, como el derecho a un medio ambiente sano, a la paz y al desarrollo. Aunque esta clasificación no es universal, ayuda a comprender la gama de derechos y su desarrollo a lo largo del tiempo. ¿Qué son los derechos civiles y políticos? Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen las libertades individuales y garantizan la participación en la vida política y civil sin discriminación ni represión. Incluyen derechos como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, el derecho a la privacidad, el derecho a un juicio justo y a un proceso legal debido, el derecho a votar y ser elegido en elecciones libres, y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Estos derechos están plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y son fundamentales para la protección de la libertad y la integridad personal y para la democracia. ¿Qué son los derechos humanos económicos, sociales y culturales? Los derechos humanos económicos, sociales y culturales son aquellos que se relacionan con las condiciones sociales y económicas necesarias para que las personas vivan con dignidad. Incluyen el derecho al trabajo y a condiciones de trabajo justas y favorables, el derecho a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación y vivienda adecuadas, el derecho a la salud y a la educación, y el derecho a participar en la vida cultural y científica de la comunidad. Estos derechos están detallados en documentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y son indispensables para el desarrollo personal y colectivo. ¿Qué son los derechos colectivos o de solidaridad? Los derechos colectivos o de solidaridad reconocen intereses y necesidades compartidos por grupos y comunidades, extendiéndose más allá de los derechos individuales para abarcar el bienestar colectivo. Estos derechos incluyen el derecho a la paz, que asegura la libertad de vivir en un mundo sin conflictos bélicos, el derecho al desarrollo, que permite a las comunidades prosperar económica, social y culturalmente, y el derecho a un medio ambiente sano, esencial para la supervivencia y el bienestar de todos. También abogan por la protección de las minorías y los grupos originarios, asegurando su participación en la vida política y el acceso equitativo a los recursos naturales. Aunque su implementación puede ser más compleja que la de los derechos individuales, son fundamentales para una sociedad global justa y están ganando reconocimiento en el derecho internacional a través de tratados y declaraciones.
¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben ser universalmente protegidos. La declaración abarca una amplia gama de derechos, incluyendo derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Aunque no es un tratado legalmente vinculante, ha sido una fuente de inspiración para numerosas leyes y tratados internacionales sobre derechos humanos y ha sentado las bases para la protección de los derechos humanos en todo el mundo. ¿Cómo se protegen los derechos humanos internacionalmente? Los derechos humanos se protegen internacionalmente a través de una combinación de tratados internacionales, leyes nacionales, tribunales y organismos de vigilancia. Los tratados internacionales, como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos, obligan legalmente a los países que los ratifican a respetar los derechos especificados. Además, existen varios organismos y comités de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, que supervisan el cumplimiento de estos tratados y examinan las denuncias de violaciones. Los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, también juegan un papel importante en la aplicación y protección de los derechos humanos. ¿Qué es una violación de los derechos humanos? Una violación de los derechos humanos ocurre cuando se niegan o infringen los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales de derechos humanos. Esto puede incluir una amplia gama de actos, desde discriminación y negación de libertades básicas hasta genocidio y crímenes de lesa humanidad. Las violaciones de derechos humanos pueden ser cometidas por gobiernos, organizaciones, individuos o grupos, y pueden afectar a una persona individual o a grupos enteros de personas. La respuesta internacional a estas violaciones puede incluir sanciones, intervenciones diplomáticas, y en casos graves, juicios en tribunales internacionales. ¿Qué papel juegan las ONG en los derechos humanos? Las organizaciones no gubernamentales juegan un papel crucial en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel mundial. Actúan como vigilantes, informando y denunciando violaciones de derechos humanos. Además, muchas ONG trabajan en la educación y sensibilización sobre derechos humanos, y en el apoyo directo a víctimas de violaciones. También influyen en la formulación de políticas y leyes a nivel nacional e internacional, y colaboran con organismos internacionales como las Naciones Unidas para mejorar los estándares y la implementación de los derechos humanos. ¿Cómo puedo contribuir a la protección de los derechos humanos? Hay numerosas maneras de involucrarte activamente en la protección de los derechos humanos. Una manera efectiva es educarte y educar a otros sobre los derechos humanos y su importancia. Participar en campañas de sensibilización y brindar apoyo a organizaciones no gubernamentales que se dedican a esta área también son contribuciones valiosas. Puedes involucrarte en el diálogo con representantes políticos y en la promoción de políticas que respeten y promuevan los derechos humanos. El voluntariado y las donaciones a organizaciones que defienden los derechos humanos son otras maneras directas de apoyar esta causa. ¿Cuándo se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y por qué? El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada año el 10 de diciembre. Esta fecha fue elegida para honrar la adopción y proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Es un día para recordar la importancia de los derechos humanos y reflexionar sobre cómo podemos trabajar juntos para garantizar la igualdad, la justicia y la libertad para todos. Este día también sirve como una oportunidad para reconocer y abordar las transgresiones de derechos humanos en todo el mundo. Ahora te preguntamos, ¿cuál piensas que es el próximo paso en nuestra responsabilidad colectiva para asegurar los derechos humanos para todos? Si el video te ayudó a comprender el tema, dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete para apoyar al canal. Leyes de Argentina, audiolibros de derecho.